A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a Noticiero Telesucesos en la edición de hoy día jueves 27 de enero del 2022. Este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted está buscando un preescolar que se ajuste a la necesidad de su pequeño, de su niño o niña. Preescolar El Parque es la solución. Educación garantizada. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 7 años, en los salones de la nobleza europea, era el centro de todas las miradas y los aplausos. Los príncipes y los amantes de la música se esforzaban por tocar sus manos, o por escucharle una palabra, o verle sonreír. Aquel pequeño, llamado Wolfgang Amadeus Mozart, podía interpretar el clavicémbalo con los ojos cerrados, como jugando, pero siempre produciendo las más bellas melodías. Mozart era como un pequeño dios, hecho de risa y música, de cristal y poesía, de espíritu bondadoso y juguetón, y que sus melodías no se podían olvidar. Pero no todo en la vida de Mozart fue fácil. En una época en la que los músicos eran casi siervos de los nobles en sus castillos, algún arzobispo decidió perseguirlo y lo obligaba a comer al lado de los establos, en medio de olores poco gratos. Y como si fuera poco, una emperatriz ordenó que no se dejara entrar a su castillo a un tal Amadeus Mozart, que según ella, andaba por ahí pidiendo trabajo y armando ruido. Hoy han pasado muchos años, y en el planeta a nadie le interesa el nombre del arzobispo ni el de aquella emperatriz, pero todos nos reconciliamos con aquella música inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, aquel milagro hecho de música y cristal, estaba naciendo para la historia un día como hoy, 27 de enero de 1756. Y su música sigue y seguirá resonando en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. El proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública fue entregado a la Asamblea Nacional. En Guayaquil, el Ministerio de Educación toma acciones legales por la clausura de colegios. La Asamblea aplaza segundo debate del proyecto de ley del aborto por violación. El relleno sanitario de El Inca será cerrado. En tributación de hoy, deducciones especiales 2022. En el segmento de opinión, el presidente Lasso plantea consulta popular. En política internacional, el Día del Holocausto. Los editoriales serán de León Rolós, El sopor de la corrupción. José Hernández, ¿y ahora qué hacer ante el narcotráfico? Hernán Pérez Luz, reformar la justicia. El plop de la noticia. Noticias del día. El proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública fue entregado a la Asamblea Nacional. El gobierno oficializó la presentación del proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, junto con el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, entregaron el documento a la Asamblea Nacional. Vela y Pozo acudieron a Carondelet y el presidente Guillermo Lasso firmó el proyecto de ley que comentó además que tiene como objetivo fortalecer a la fuerza pública y respaldar su labor. Dentro de la parte preliminar se detalla que el objeto de la ley es el uso de la fuerza por parte del Estado y de los agentes que conforman la fuerza pública, así como reformar las disposiciones relativas a la seguridad pública y del Estado y al derecho penal y al derecho procesal en cuanto afecten la seguridad ciudadana. En Guayaquil, el Ministerio de Educación toma acciones legales por la clausura de colegios.
El Ministerio de Educación presentó 3 acciones legales frente a la clausura de 8 instituciones educativas en Guayaquil por parte del municipio de esa ciudad. La ministra María Brown dijo que las acciones de clausura que se han realizado en las 6 instituciones fiscales serán respondidas desde el órgano central porque estos planteles respondieron a la disposición directa de mi autoridad como ministra de Educación. Además, señaló que darán todo su apoyo a los 2 establecimientos particulares que también fueron clausurados. Brown reiteró que la educación no es un riesgo innecesario, es un derecho humano fundamental, enfatizó la ministra. El abogado del Ministerio de Educación, por su parte, explicó que la cartera no puede interponer acciones respecto de las decisiones del municipio. Lo que se puede hacer es requerir a los entes judiciales competentes que revean esas acciones administrativas indebidas. La ministra Brown detalló que tomaron 3 acciones, una constitucional de medidas cautelares, una de protección y otra administrativa. El objetivo, señaló, es que se revea la medida tomada por la alcaldía de Guayaquil y que se la impugne. Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, publicó en sus redes una contestación en la que cuestiona el estado de las instalaciones de las escuelas públicas de Guayaquil. Señora ministra María Brown, ¿cómo puede garantizar el Estado la salud y la educación de los niños con escuelas que ni siquiera tienen baterías sanitarias adecuadas para que los niños se laven las manos en plena pandemia? La Asamblea Nacional aplaza el segundo debate del proyecto de ley del aborto por violación. Aunque se había anunciado que el debate sería presencial, el Pleno de la Asamblea Nacional analizó de forma virtual el proyecto de ley de aborto por violación este 25 de enero de 2025. Pero el segundo debate de la propuesta, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, podría tomar hasta 15 días más. El asambleísta de Pachacutic, Ricardo Venegas, solicitó que este análisis y la posterior votación se realicen de manera presencial. Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo, suspendió la jornada tras recibir los criterios de los expertos médicos, abogados, activistas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Según Llori, los jefes de bancada consideran que los asambleístas deben contar con el tiempo necesario para el análisis y para elaborar propuestas frente al proyecto de ley del aborto por violación. En el informe de mayoría se redujo el plazo propuesto inicialmente para acogerse a un aborto voluntario de 28 a 20 semanas de gestación como límite para las mujeres mayores de edad y a 22 semanas en las menores de 18 años. Pero un informe de minoría plantea hasta 6 semanas para mayores de 18 y hasta 12 semanas para los menores o las menores de edad. El relleno sanitario del Inga será cerrado. Las autoridades anunciaron el cierre técnico del relleno sanitario de El Inga en Quito la noche del martes 25 de enero de 2022. El cierre del Inga se realizará conforme a parámetros técnicos establecidos por la normativa nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el mismo que será socializado de manera integral con las comunidades. La empresa pública llegó a un acuerdo con los líderes barriales de las comunidades del Inga Bajo, Itulcachi, El Belén y Santa Ana respecto a los inconvenientes generados por este relleno sanitario. Además, las autoridades de la empresa de aseo visitarán las comunidades para exponer el plan de trabajo referente a los fondos de compensación y a la gestión ambiental del relleno sanitario, según el comunicado. La mañana del martes 25 se registraron enfrentamientos entre los moradores del sector del Inga y miembros de la fuerza pública. Los habitantes de la zona rechazaron el manejo municipal de este relleno sanitario. La protesta dejó como saldo 3 personas heridas tras el enfrentamiento entre efectivos del orden y los moradores de este sector. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de algunos de los beneficios tributarios que se mantienen para el ejercicio fiscal 2021. Nuestra ley tributaria también tiene beneficios fiscales que se ven
enmarcados en el concepto de lo que son las deducciones especiales o las deducciones adicionales. ¿Qué son las deducciones adicionales? Las deducciones adicionales son aquellos beneficios que disminuyen nuestra base imponible del impuesto a la renta cuando nos encontramos en un régimen general u ordinario. Cuando usted tiene que determinar un impuesto a la renta causado corriente, cuando usted ha cumplido una condición estipulada en la ley tributaria. Estas deducciones especiales o adicionales se encuentran establecidas en la ley. Estas deducciones lo que buscan es generar una condición, un beneficio, un premio para aquellos sujetos pasivos que han cumplido con una cierta condición, con una cierta actividad establecida en nuestro marco regulatorio. El beneficio es disminuir la base imponible y por ende el pago del impuesto a la renta. Se lo aplica principalmente a aquellos sujetos pasivos que se encuentren en un régimen general, en un régimen impositivo sujeto a la asociación de ingresos, costos y gastos. Una de las principales deducciones especiales que se han mantenido para el ejercicio fiscal 2022 es la deducción especial por la contratación de personal con discapacidad. Esta deducción especial se mantiene por haber contratado más de lo que es nuestra obligatoriedad. Obligatoriedad que nace tanto por el Código del Trabajo y por la Ley Orgánica de Discapacidades. Es obligatorio en nuestro país mantener una obligatoriedad mínima de contratación, que es el 4% del total de nuestra nómina. Este 4% es del total de nuestros empleados. Si usted contrata más de lo que debe contratar como base mínima, usted va a tener un beneficio fiscal, que es el 150% de las remuneraciones y beneficios de orden social que se aporta al IES. Aparte de que el gasto es deducible del impuesto a la renta, el pago del impuesto a la renta, de todo lo que usted le pagó a este personal con discapacidad, adicionalmente, ese mismo valor usted puede tomarse, deducirse, restarse de la base imponible por un valor equivalente al 150%. Pero para esto existe un cálculo importante que se tiene que tomar como referencia una resolución que el Servicio de Rentas Internas emitió en el año 2017 como un procedimiento para saber cómo se calcula por ese exceso en la contratación, para que usted pueda saber exactamente cómo calcular esta deducción especial. El cálculo de las deducciones especiales son extracontables porque afectan a la conciliación tributaria. Lo que se busca es la disminución de la base imponible y por ende el cálculo del impuesto a la renta causado corriente y que usted pague legalmente el impuesto a la renta, de tal manera que usted pueda sentir este beneficio fiscal por haber hecho algo correcto, no solamente por haber cumplido con lo que era su obligación legal, sino por haber ido más allá. Y ese es el premio fiscal, el tener una deducción del pago del impuesto a la renta del patrono, de quien cumplió con esta contratación. Es importante siempre conocer nuestras obligaciones fiscales, pero también estos beneficios, estos incentivos que de alguna manera van motivando al cumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestro marco regulatorio. La deducción por contratación de personal con discapacidad se mantiene vigente para el periodo fiscal 2022. El conocer el marco regulatorio de nuestro país va generando el cumplimiento armónico de todo lo correspondiente al ámbito tributario. Vamos a seguir en este entrenamiento, en esta capacitación continua, porque tenemos mucho que conversar en este nuevo periodo fiscal 2022
para no solamente conocer nuestras obligaciones fiscales, sino también todas estas beneficios, incentivos que tenemos en este nuevo reto, que es poder lograr un mayor incentivo, productividad de nuestras actividades como sujetos pasivos en este nuevo periodo fiscal. Soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana en el noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de Hoy. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El presidente Lasso propone una consulta popular. Guillermo Lasso Mendoza ha declarado que su gobierno estudia la posibilidad de llamar a una consulta popular para preguntar al pueblo ecuatoriano temas relacionados con la justicia, la estructura del Estado y el empleo. Si bien es cierto que en democracia la consulta popular es una herramienta válida y legítima para conocer de manera directa el criterio de la población respecto de temas importantes para la vida del país, no es menos cierto que el ejercicio de la misma está siempre vinculado con el grado de aceptación, credibilidad, popularidad y prestigio de un gobernante. Dicho de manera más concreta, el resultado de toda consulta popular tiene conexión directa con la aceptación o rechazo al gobierno. Por ello, si se la implementa, el gobernante deberá medir el momento más oportuno para plantearla y previamente deberá arribar con vastos sectores sociales y políticos a consensos mínimos que aseguren que los temas materia de esa consulta popular sean los que más interesen al conjunto social. En la campaña electoral, el entonces candidato Guillermo Lasso ofreció al país la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la necesidad de robustecer una justicia independiente, honesta y vertical, que únicamente atienda al marco constitucional y de orden legal, así como a las tablas procesales a la hora de dictar sentencias y se aparte en forma definitiva de los intereses de la mala política ligados a la persecución de enemigos del gobierno de turno. Esos elementos, junto con la necesidad de abrir las compuertas para una rearquitectura legal en el campo laboral que permita el acceso al pleno empleo a una inmensa mayoría de ecuatorianos que no lo tiene, constituyen, sin lugar a dudas, temas de enorme interés nacional. La inseguridad ciudadana deviene de falencias de la justicia y del sistema penal, donde se ha abusado de la prisión preventiva, ha señalado el presidente Lasso, al tiempo de remarcar que el retiro de visas por decisiones que están dentro de las competencias privativas de los Estados Unidos de Norteamérica se ha convertido en un sustituto a una justicia ineficiente. Lasso Mendoza ha declarado que se requerirá el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Mundial para emprender en esta trascendente tarea. El caso del policía Santiago Olmedo, quien en estricto cumplimiento de su deber profesional abatió a 2 delincuentes protegiendo la vida de un menor y fue sentenciado a 3 años de cárcel, ha indignado a la población ecuatoriana tras entender que este tipo de señales provenientes de jueces y fiscales alientan y protegen
a la delincuencia criminal en el país. No cabe duda de que uno de los grandes objetivos nacionales es la seguridad jurídica, no solamente entendida esta como la recta aplicación de las normas constitucionales y de orden legal, sino como un conjunto de factores multidimensionales que devuelvan credibilidad interna y externa al Ecuador, que a la hora de respetar contratos lo han convertido en un Estado tramposo, lo que le ha traído más tarde que temprano gravísimas consecuencias indemnizatorias, puesto que prácticamente todas las demandas o procesos de arbitraje internacional el Ecuador los ha perdido. Por ello, el propio presidente Lasso, con alta responsabilidad, suscribió el decreto ejecutivo 165, con el cual reglamentó los procesos de mediación y arbitraje en la búsqueda de lograr con estos sistemas legales y alternativos de solución de controversias se concreten acuerdos en sede local, esto es en el Ecuador, evitándose la multiplicación de costes en contra del Estado. Esto es, en contra de todos los ecuatorianos, que somos quienes finalmente pagamos la irresponsabilidad de burócratas que ahora deberán responder ante juicios de repetición que oportunamente deberán ser demandados por el procurador del Estado. Las reformas en materia de justicia nos conducen a la necesidad de plantear un sistema de justicia abierto para convertirla en una función más transparente, más abierta, participativa y colaborativa, en la búsqueda del mejoramiento de la confianza en jueces y fiscales y tribunales judiciales. Para ello, es indispensable tanto la rendición de cuentas de magistrados, jueces y fiscales, quienes deberán someterse periódicamente a una evaluación de la calidad de sus acciones y fallos, así como de su conducta procesal. En este campo, será también de enorme importancia la publicidad de los actos del Poder Judicial para generar mayor transparencia y legitimidad, lo que redundará sin duda alguna en el mejoramiento de la calidad de la justicia en el Ecuador. La participación y colaboración de la ciudadanía en las tareas de la justicia, sin lugar a dudas, es otro potenciador de su eficacia, de su transparencia y efectividad. En fin, esta propuesta que inicialmente ha planteado el jefe del Estado deberá ser tratada con la más alta responsabilidad y patriotismo por la academia, las organizaciones políticas y sociales, así como por los propios abogados, jueces, fiscales y ciudadanos. Se trata en suma de robustecer la independencia, la autonomía y la eficacia de un poder de enorme importancia para el desarrollo nacional, como es precisamente el Poder Judicial, que nunca más deberá estar a las órdenes de dictadorzuelos populistas e irresponsables que lo usaron como arma para callar opositores y llevar a la cárcel a inocentes. Si el señor presidente constitucional de la República tiene interés de eliminar una serie de pasos para proponer la consulta popular en ciernes, bien podría estudiar la posibilidad de acoger el texto presentado por respetables ciudadanos de Santo Domingo de los Áchilas, patrocinados por el doctor Orlando Amores Terán, y quien suscribe este artículo, mismo que fuera calificado y admitido por la Corte Constitucional mediante dictamen número 7-19-RC-109 de 5 de noviembre de 2019. Más allá de lo expresado, se hace indispensable, fundamental, atender al talentoso articulista Simón Espinosa, quien ha planteado cortar de raíz todos los problemas creados a partir de la promulgación de la Constitución de Montecristi del año 2008, que llevó indudablemente al Ecuador
al totalitarismo cleptocrático, liquidando derechos humanos y su paz social, dinamitando la independencia de las funciones del Estado con sus necesarios pesos y contrapesos. Tras sumarme al planteamiento del doctor Espinosa Cordero, considero que la eliminación de esa Constitución le devolvería al Ecuador signos vitales de un verdadero Estado de Derecho, fortaleciendo su democracia e institucionalidad. Global Hoy con Alan Carney. El 27 de enero de 1945, fuerzas soviéticas en su camino hacia las fronteras interiores de un Tercer Reich en sus últimos meses de existencia, llegaron a una pequeña población cercana a la ciudad de Cracovia, en la Polonia ocupada desde septiembre de 1939. La población es recordada por su nombre alemán, Auschwitz, como un eco siniestro de una época atroz. Las tropas soviéticas se encontraron con unas instalaciones semidestruidas, habitadas por espectros humanos que increíblemente sobrevivían en unas condiciones imposibles. Se trataba de los poquísimos judíos a los que la maquinaria de exterminio creada para su erradicación de la faz de la tierra por la fobia racista del nacionalsocialismo no habían logrado matar en Auschwitz. En enero de 1942 se aprobó en una reunión secreta el plan para llevar adelante la llamada solución final de la cuestión judía, elaborado por Adolf Eichmann con un grado de detalle macabro que incorporaba criterios logísticos, operativos y administrativos propios de una industria. El resultado sería espeluznante, al lograr en un periodo de algo menos de 3 años asesinar a cerca de 2 millones de personas, con una tercera parte del total de judíos asesinados durante el Holocausto. La administración del campo se ufanaba de poder incinerar a 5.000 personas por día en los hornos crematorios para no dejar rastros de la hecatombe. Los judíos deportados de Europa Central, en especial, eran separados, sea para su muerte inmediata en las cámaras de gas o para una más lenta y tal vez más terrible, trabajando hasta el agotamiento y la muerte por el terrible maltrato y las carencias de descanso, alimentación y abrigo. A partir de 2005 se recuerda la liberación del campo de exterminio como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, uno de cuyos actos es la llamada Marcha de los Vivos, en la que participan los cada vez más escasos exprisioneros sobrevivientes, últimos testigos del horror. Esta conmemoración dolorosa y dramática tiene sin duda una enorme trascendencia en un momento de la historia en el que la relativización, a la que con toda propiedad la filósofa Hannah Arendt llama la banalización del mal, y hasta la negación de la existencia de las atrocidades cometidas, profusamente probadas y documentadas, se están volviendo ya habituales y normales. El ejercicio de la memoria constituye no solo una obligación ética, sino hasta un ejercicio de supervivencia, un acto de conciencia. Hay que reconocer y darnos cuenta de que la barbarie, el prejuicio y el odio perviven y acechan en nosotros, nunca muy lejanos, casi a flor de piel. Es darnos cuenta de que, sin esa conciencia activa, con facilidad derivamos hacia ese inconsciente que acecha, aparentemente dormido, por una oportunidad para manifestarse. Como bien señala el escritor Amin Maalouf en su libro Identidades asesinas, el factor central para el fanatismo es la limitación extrema de los factores identitarios.
Cuando estos se reducen al máximo, a la fe religiosa, a la postura ideológica, a la raza o a la nación, el extremismo y el fanatismo están ya a la vuelta de la esquina. El siglo XX fue pródigo en horrores y barbarie, donde esas identidades asesinas se apoderaron de las almas de pueblos y países para demostrar hasta qué abismos de vileza y crueldad somos capaces de llegar a nombre de dioses, profetas o líderes retorcidos. Ya durante la Primera Guerra Mundial, más de 1 millón de ciudadanos de etnia armenia y religión cristiana fueron exterminados por el hecho de ser diferentes a la mayoritaria población turca islámica por el gobierno turco en el poder, en un genocidio espantoso llevado adelante durante varios años. Hasta el presente, Turquía no reconoce la comisión de esta atrocidad y habla de unos excesos, de unas extralimitaciones de individuos aislados, en un caso evidente de negacionismo. Las políticas de relaciones exteriores turcas son muy sensibles a que se mencione siquiera el tema armenio y la campaña de exterminio que se condujo contra ellos. No debe llamar la atención entonces la persistencia de políticas de segregación y hasta persecución al día de hoy contra otras minorías en la Turquía del señor Erdogan, en particular contra la población kurda que representa cerca del 15% de la del país. La postura nacionalista, religiosa y etnicista de Erdogan lo retrata de cuerpo entero y evidencia su intolerancia e intransigencia. Entre 1928 y 1932, mientras el mundo sufría los efectos de la Gran Depresión, en la Unión Soviética de Stalin se estaba produciendo un genocidio abominable contra el pueblo ucraniano a cuenta de la pureza revolucionaria que no podía permitir la persistencia de un sector de la economía, la agricultura, donde la gestión privada demostrara la ineficiencia absoluta de la acción estatal. El despojo y la represión del campesinado ucraniano, deportaciones masivas a los campos de la muerte en Siberia y la catástrofe alimentaria consiguiente causaron la muerte por hambre de entre 8 y 11 millones de personas. El genocidio del pueblo ucraniano, al que ellos llaman Holodomor, el holocausto del hambre, es lo que al parecer se le olvida al señor Putin cuando menciona la cercanía y hasta hermandad de Rusia y Ucrania y se sorprende porque Kiev busque aproximarse a Europa para progresar en libertad y ampararse en la seguridad colectiva de la OTAN, tal como han hecho los demás malagradecidos estados satélites de la Europa Oriental y las repúblicas bálticas. El Japón imperial se lanza al exterminio de millones de ciudadanos chinos durante su guerra de conquista entre 1937 y 1945 por medio del hambre y el asesinato masivo e indiscriminado de la población civil. Y qué curioso, hoy el gobierno chino repite lo por ello sufrido en el Tíbet y en Xinjiang, buscando imponer por cualquier medio su idioma, su cultura y su ideología a las minorías tibetana y uigur a costa de eliminarlas de estos, particularmente sus creencias religiosas. El gobierno chino promueve e impulsa un proyecto nacionalista extremo de superioridad étnica y cultural muy próxima a las antiguas visiones imperiales. El fanatismo ideológico exterminó en Camboya, en los llamados campos de la muerte, a casi la mitad de la población del país, por crímenes tan graves como no tener callos en las manos o por usar lentes. La fobia asesina de Pol Pot y sus correligionarios, los fanáticos Jemeres Rojos, marxistas maoístas, significó la muerte de 2.5 millones de personas. La disolución de Yugoslavia daría lugar a conflictos sangrientos entre los diversos componentes de la federación,
Serbia, por motivaciones étnicas y religiosas, emprende una limpieza étnica en territorios bosnios, de los que elimina físicamente a estos bosnios musulmanes, para que la minoría serbia que convivía con ellos se convierta en mayoría por obra y gracia de la deportación y el exterminio de sus vecinos. Algunos de los perpetradores de estos crímenes contra la humanidad y de genocidio han sido juzgados y condenados por la Corte de La Haya. Como la memoria es frágil, esto sucedió hace apenas 30 años en plena Europa. En 1994 se produce en Ruanda un genocidio étnico de grandes proporciones cuando la mayoría Hutu se lanza contra la minoría Tutsi desarmada, asesinando a cerca de 1 millón de personas a las que calificaban de cucarachas mientras las liquidaban a machetazos. Este recuento breve y necesariamente incompleto me ratifica en la imperiosa necesidad del ejercicio activo y crítico de la memoria, como única posible vacuna para este virus del alma, el prejuicio y la intolerancia. Que este 27 de enero recuerde todos los holocaustos y nos obligue a mirarnos por un momento al menos bajo una luz potente que no nos permita ocultarnos. Muchas gracias. Editorial. El sopor de la corrupción. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. La corrupción supera los espacios del poder público cuando desde estos le tienen miedo, por las formas de atropello o revancha que pueda asumir o por los riesgos que puedan darse. Y en esa línea está el uso de legalismos formales. Encima de la mesa, todo está bien hecho. Se dice, aun cuando se podría evidenciar con auditorías o investigaciones, que se usan las formas para pretender legitimar la corrupción. El uso de las medias verdades es una de las más execrables formas de legitimar la corrupción, por lo que se oculta, como también lo es escandalizar para direccionar una investigación solo contra uno, silenciando lo actuado por otros. La quiebra de las cuentas fiscales que lleva a que segmentos reducidos de la población, no tramposos, no elusivos ni evasivos, sean hipercargados de tributos, no tiene como causa fundamental el gasto público para dar calidad de vida a los ciudadanos, sino los cráteres secuelas de la corrupción. Son cuentas saqueadas. Lo expresado termina generando un sopor generalizado de corrupción, parecido a los ambientes de fumadores de tabaco o marihuana, que marean y confunden de los que solo se prefiere escapar, y allá que se jodan los que no puedan hacerlo. Gravísimo es cuando los que están en espacios de poder son los que toman esta opción de escapar de actos de corrupción, eludiéndolos. El cuento protector más usado es el derecho a la reserva, que pasa a ser el del ocultamiento de ilícitos, porque entonces es forma de impunidad. Debe haber transparencia total, no direccionada para satanizar a unos y no tocar a otros. En el caso de las daciones en pago a las entidades financieras públicas impuestas en acciones de protección, mediante las cuales créditos por sumas de múltiples millones que se entregaron en dinero real están quedando extinguidos con predios de linderos no definidos u otros activos invendibles, liberándose garantías y quedando fondeados con billetes los deudores. Por ejemplo, debe publicarse todo lo relativo a tales daciones, incluyendo las aclaraciones de los beneficiarios si desean formularlas. Lo que no se pague en dinero a las entidades del Estado, sino entregando bienes inservibles e invendibles, no es que nadie lo pierde. Se lo está cobrando al Estado a los ciudadanos en los tributos. Es similar a meter la mano en sus bolsillos y robarles su dinero. ¿Qué va a hacer el poder público al respecto? ¿Solo quedarán en más casos de respetemos las decisiones de los jueces? Sería tremenda hipocresía. La caricatura de Bonil del jueves 20 de enero del 2022 es buenísima. La mano abierta, símbolo del IES, que se presenta a la gitana para que la lea, y ésta exclama: a usted mejor ni le leo la mano.
no tiene futuro. ¿Y por qué el sistema de seguridad social está casi quebrado a pesar de los multimillonarios aportes que recibe? Por la corrupción en distintas formas. Ante la corrupción, el poder público debe ser implacable. Nada que solo parezca boleo o tonteo, ni forma alguna de elusión o evasión de la realidad para supuestamente no tener problemas. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. ¿Y ahora qué hacer ante el narcotráfico? José Hernández, 4 Pelagatos. Inquietud, desazón, temor, histeria. La inseguridad en Guayaquil se mide ahora por el número diario de muertos. Y entre más sube, más se incrementa el estrés emocional. Y cuando ese estrés suma en la conversación pública, en redes sociales, en medios de comunicación y en el discurso político, cuando esas percepciones y discursos se retroalimentan, solo puede ocurrir una cosa: que el país se instale en ritos, exorcismos y autoengaño. El primer rito, al que más se recurre, es pedir al gobierno que termine en horas con esas olas de violencia. Y el gobierno, para aplacar la histeria, legítima por supuesto, vuelve a las prácticas de antaño: a sacar a los militares a las calles, a llevar centenares de policías a Guayaquil y a decir a la población, porque es cierto, que en la Asamblea Nacional reposan leyes que a sus ojos son esenciales para combatir los delitos que generan el desasosiego. No solo el gobierno vuelve a los remedios de siempre, también los políticos de la oposición en sus discursos. Por ejemplo, Jaime Nebot dice que el gobierno debe garantizar con hechos los derechos, el primero entre ellos la vida. Otros políticos se limitan a señalar al gobierno, al presidente, a la ministra de Gobierno, a la policía, a las Fuerzas Armadas. En realidad, tampoco ellos saben cómo parar la ola de violencia, ni han estudiado los casos de Colombia o de México, ni se atreven a evocar ejemplos de países que han hecho frente a amenazas terroristas. Uno, porque no los conocen. Dos, porque esos ejemplos, o los de Colombia o los de México, que sufren desde hace décadas ese flagelo, solo prueban una cosa: no es con bravuconadas al estilo social cristiano, ni es con máximas de esas que corren por las redes sociales, que se encara el peligro al cual se enfrenta Ecuador. Ningún país serio lo afronta sin una política de Estado. Política que necesita una doctrina, un marco legal, una logística, un pacto político, un grupo especializado de fuerzas del orden y, por supuesto, un presupuesto acorde a las necesidades de acción por parte del Estado. Ecuador está desguarnecido y con un serio atraso. Y esto es responsabilidad en grado sumo del correísmo, que lejos de poner al país en esa vía cuando las alertas de implantación del narcotráfico y las bandas internacionales se encendieron, acabó con los servicios de inteligencia, cerró la base de Manta y cerró los ojos ante la proliferación de las pistas clandestinas en Manabí. El gobierno de Lasso tiene hoy que administrar esos atrasos, carencia de esa política de Estado, falta de servicios de inteligencia, escasez económica y naturalmente falta de experticia. El presidente Lasso ha morigerado su discurso en este tema, al parecer ha entendido su magnitud, ha pedido apoyo a los Estados Unidos, a Colombia, al Reino Unido y a Israel. Ha ungido a la Asamblea a votar 4 leyes pendientes en el capítulo de la seguridad y también firmó el proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Pero eso no resuelve todo el problema, aunque es parte de la solución. Sin embargo, hay un vacío inmenso en la respuesta presidencial ante la amenaza del narcotráfico. No ha convidado a los líderes políticos a Carondelet para, con su aval, trazar y anunciar las grandes líneas en una política de Estado. Es urgente que la sociedad política entienda que las presiones y las proclamas que buscan aplausos en la galería o en las redes sociales exacerban los ánimos y además son contraproducentes.
Este es un tema de seguridad nacional que debe ser visto como responsabilidad y patrimonio de todas las tiendas políticas. Quizá el correísmo no la haga suyo, pero sin esa política compartida, el país solo está destinado a multiplicar retrasos, a seguir contando muertos y a continuar autoengañándose. Una política de Estado contribuiría igualmente al trabajo de los medios y al discurso en las redes sociales que tan impregnado de emociones y faltos de realidad y ponderación están. Hay reporteros que cada día ponen a militares, policías y al gobierno contra el muro. Tratan al narcotráfico y su estela de violencia como un suceso más de la crónica roja. Todo eso entretiene la vana ilusión de enfrentarlo sacando más militares o más policías a las calles. Y como eso no sucede, nutren la desesperanza y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Todo eso conduce, como avalancha de nieve, al mito que solo un dictador podría poner en orden a este país. Inquietud, desazón, temor, histeria, estas actitudes son lícitas entre los ciudadanos, pero la inseguridad que las produce no se cura con populismo judicial, con alharacas, proclamas o ironía. El país político y aquel preocupado por las políticas públicas parecen llamados a un ejercicio diferente. Instalarse en la razón, aprender en forma urgente de los países que tienen experiencia en estos flagelos, unirse alrededor de una política y una estrategia y poner en la congeladora el caudal de las emociones. José Hernández, 4 Pelagatos. Reformar la justicia. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. El presidente Lasso se ha hecho eco recientemente de un clamor que viven a diario los ecuatorianos con respecto al Poder Judicial. Ha hecho una propuesta con respecto a las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura y a las tensiones que ellas provocan con la Corte Nacional. Aunque hay algo de razón en esta preocupación, el asunto amerita un debate más detenido. Una reforma, como la que se propone, tiene que someterse a un procedimiento de reforma constitucional, en la cual la decisión de la Asamblea será determinante. Debe recordarse que ni aun en los casos en que se planteen reformas constitucionales por iniciativa de la ciudadanía, si a los asambleístas no les gusta un proyecto de reforma, ella simplemente quedará archivada. Lamentablemente, esa es la posición de la Corte Constitucional. En vez de privilegiar la participación ciudadana en una iniciativa de más de 300,000 ecuatorianos que buscaba introducir, entre otros, cambios profundos en el poder legislativo, lo que hizo fue privilegiar el capricho de los asambleístas que no querían que el proyecto se someta a un referéndum popular. Probablemente los magistrados no cayeron en cuenta del efecto devastador que tendría esta incomprensible decisión. Hasta que la Corte no cambie semejante criterio, las reformas constitucionales no podrán pasar a consulta popular si a la Asamblea no le da la gana. En el caso que señalamos, los asambleístas ni siquiera debatieron los artículos del proyecto propuesto por los ciudadanos auspiciantes. Pero esto no quita mérito a la preocupación del presidente Lasso de reformar nuestro pésimo sistema. Y creo que allí radica su importancia, en abrir un debate sobre los cambios que se necesitan. Lo primero que debemos reconocer es que reformar la justicia no es un asunto fácil. Para comenzar, como todo el sistema, el judicial está compuesto de normas, de instituciones y de una cultura. Los 3 elementos son esenciales, pero probablemente el más relevante de ellos es el último. Y es que podemos introducir cambios normativos e institucionales en el sistema judicial, pero si no se aborda el factor cultural, de nada habrán servido estas reformas. Por cultura entendemos con Lawrence Friedman los valores y actitudes que tenemos con respecto al derecho y la justicia. Esto nos reconduce a la educación legal, a la formación de los abogados, a los métodos de enseñanza, a la calidad de las escuelas de leyes, entre otros aspectos que generalmente son subestimados. Otro factor clave es el de la profesión de abogado. Ella carece de reglas de conducta que tengan fuerza de ley
y cuya transgresión conlleve severas consecuencias. Lamentablemente en nuestro país, muchos abogados ven como algo muy natural acciones que en países de América Latina, no se diga en Europa o Estados Unidos, les costaría su licencia profesional. Igual cosa sucede con muchos jueces. Saben que serán protegidos o por el silencio de los buenos y honestos jueces, que sí los hay, o por el encubrimiento de gente con poder. Saben, además, que sus fallos no estarán adheridos a su hoja de vida como sucede en muchas partes, lo que contribuye a su anonimato e impunidad. El problema es complejo, es un sistema diseñado y alimentado por una clase política esencialmente corrupta e inepta, pero no imposible de vencer. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. El Plop de la noticia con Andrés Castillo. Jueves 27 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la noticia. Faltan 115 días para celebrar con alegría el bicentenario de la batalla del Pichincha. No se olvide, vaya informándose, informe a sus hijos. Aprendamos de nuestros dogmas fundacionales, de nuestros héroes, de la gente que hizo posible esa gesta histórica que nos dio la libertad, al menos en el papel, a este pueblo que hoy conmemora 200 años de ese hecho tan importante en la historia del Ecuador. Hoy no voy a hablar de nada, no voy a insultar a nadie, no voy a criticar a nadie. Hoy más bien voy a arengarle a la selección. Hoy jugamos contra el pentacampeón, contra Brasil, en el estadio Rodrigo Paz. Hoy podríamos estar clasificándonos al Mundial si es que le ganamos a Brasil. Claro que no es fácil, claro que viene Brasil con el equipo completo, menos con Neymar, pero Brasil es un equipo que tiene fuerza en todas sus líneas, así es que debemos hacer de este partido un espacio para el encuentro. Vámonos en la tarde, reunámonos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras oficinas y alentemos a la selección. Y si es que llegamos a ganar, no nos olvidemos que seguimos en pandemia, así es que harán el favor de no salir a celebrar a las caravanas o a los encuentros o a los frascos en las shiris o a cualquier otro tipo de celebración. La pandemia sigue. Si ganamos, lo importante no va a ser solo que vayamos al mundial, sino también que cuando hayamos clasificado podamos ver los partidos del mundial, y para eso debe tener salud nuestra gente. Hoy vamos a decir sí se puede y le vamos a ganar a Brasil hoy. Les mando un abrazo. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la noticia. Hasta mañana. Chao. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana aquí en el noticiero Telesucesos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque, educación garantizada para tu niño para que pueda entrar a las principales unidades educativas del Ecuador. Preescolar El Parque es la solución. Estamos abiertos todo el año. Para más información, comuníquese al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.